micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cuántas personas resucitaron de entre los muertos en la Biblia? La Biblia registra varios relatos de resurrección. Cada vez que una persona resucita de entre los muertos, es un milagro estupendo, que muestra que el Dios, que es él mismo la fuente de la vida, tiene la capacidad de dar vida a quien él quiera, incluso después de la muerte. Las siguientes personas fueron levantadas de entre los muertos en la Biblia. La viuda del hijo de Serepte, Primera de Reyes capítulo 17 versículos 17 al 24. El profeta Elías resucitó de entre los muertos a la viuda del hijo de Serepte. Elías se estaba quedando en un aposento alto de la casa de la viuda durante una sequía severa en la tierra. Mientras estuvo allí, el hijo de la viuda se enfermó y murió. En su dolor, la mujer llevó el cuerpo de su hijo a Elías con la suposición de que su presencia en su casa había provocado la muerte de su hijo como un juicio por su pecado pasado. Elías tomó al niño muerto de sus brazos, fue al aposento alto y oró: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 21. Elías se tendió sobre el niño 3 veces mientras oraba, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Versículo 22. El profeta llevó al niño a su madre, quien estaba llena de fe en el poder de Dios a través de Elías. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Versículo 24. El hijo de la mujer sunamita, Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 18 al 37. El profeta Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita de entre los muertos. Eliseo permanecía regularmente en Sunem en un aposento alto preparado para él por esta mujer y su esposo. Un día, mientras Eliseo estaba en el monte Carmelo, el hijo pequeño de la pareja murió. La mujer llevó el cuerpo de su hijo a la habitación de Eliseo y lo puso sobre la cama. Versículo 21. Luego, sin siquiera contarle la noticia a su esposo, partió hacia el monte Carmelo para encontrar a Eliseo. Versículos 22 al 25. Cuando encontró a Eliseo, le suplicó que fuera a Sunem. Eliseo envió a su criado, Giezi, delante de ellos con instrucciones de colocar el bastón de Eliseo sobre el rostro del niño. Versículo 31. Tan pronto como Eliseo y la mujer sunamita regresaron a casa, Eliseo fue al aposento alto, cerró la puerta y oró. Luego se estiró sobre el cuerpo del niño y el cuerpo comenzó a calentarse. Versículo 34. Eliseo se levantó, caminó por la habitación y volvió a estirarse sobre el cuerpo. Luego, el niño estornudó 7 veces y se despertó de la muerte. Versículo 35. Luego, Eliseo entregó al niño, vivo de nuevo, a su agradecida madre. Versículos 36 y 37. El hombre resucitado de la tumba de Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 20 y 21. Eliseo está relacionado con otra resurrección que ocurrió después de su muerte. Algún tiempo después de que Eliseo murió y fue enterrado, algunos hombres estaban enterrando otro cuerpo en la misma área. Los sepultureros vieron acercarse una banda de asaltantes moabitas, y en lugar de arriesgarse a encontrarse con los moabitas, arrojaron el cuerpo del hombre a la tumba de Eliseo. Las escrituras registran que, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Versículo 21. La viuda del hijo de Naín, Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Esta es la primera de las resurrecciones que Jesús realizó. Cuando el Señor se acercó a la ciudad de Naín, se encontró con una procesión fúnebre que salía de la ciudad. En el ataúd había un joven, el único hijo de una viuda. Cuando Jesús vio la procesión, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Versículo 13. Jesús se acercó, tocó el ataúd, y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 14. Obedeciendo la orden divina, se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Versículo 15. Y así Jesús convirtió el funeral en un servicio de alabanza y adoración. Dios ha visitado a su pueblo, dijo el pueblo. Versículo 16. Hija de Jairo, Lucas capítulo 8 versículos 52 al 56. Jesús también mostró su poder sobre la muerte al criar a la joven hija de Jairo, un líder de la sinagoga.
El Señor estaba rodeado de multitudes cuando Jairo se le acercó y le suplicó que visitara su casa y sanara a su hija moribunda de 12 años. Versículos 41 y 42. Jesús comenzó a seguir a Jairus a casa, pero en el camino un miembro de la casa de Jairus se les acercó con la triste noticia de que la hija de Jairo había muerto. Jesús se volvió hacia Jairus con palabras de esperanza. No temas, cree solamente, y serás salva. Versículo 50. Al llegar a la casa de Jairus, Jesús tomó a los padres de la niña, Pedro, Santiago y Juan, y entró en la habitación donde yacía el cuerpo. Allí, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Versículos 54 y 55. Jesús y sus discípulos dejaron a la niña resucitada con sus asombrados padres. Lázaro de Betania, Juan capítulo 11. La tercera persona que Jesús resucitó de entre los muertos fue su amigo Lázaro. Jesús había recibido noticias de que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no fue a Betania para curarlo. En cambio, les dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 4. Un par de días después, Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto, pero les prometió una resurrección. Voy para despertarle. Versículo 11. Cuando Jesús llegó a Betania, 4 días después de la muerte de Lázaro, las hermanas afligidas de Lázaro lo saludaron con las mismas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículos 21 y 32. Jesús, hablando con Marta, prometió resucitar a Lázaro de entre los muertos. Versículo 23, y se proclamó a sí mismo como la resurrección y la vida. Versículo 25. Jesús pidió ver la tumba. Cuando llegó al lugar, ordenó que quitaran la piedra de la tumba. Versículo 39, oró. Versículos 41 y 42, y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 43. Tal como Jesús había prometido, el que había muerto salió. Versículo 44. El resultado de este milagro fue que Dios fue glorificado, y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 45. Otros, sin embargo, se negaron a creer en Jesús y planearon destruir tanto a Jesús como a Lázaro. Juan capítulo 11 versículo 53, capítulo 12 versículo 10. Varios santos en Jerusalén. Mateo capítulo 27 versículos 50 al 53. La Biblia menciona algunas resurrecciones que ocurrieron en masa en la resurrección de Cristo. Cuando Jesús murió, la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Versículos 51 y 52. Esas tumbas abiertas permanecieron abiertas hasta el tercer día. En ese momento, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Versículos 52 y 53. El día que Jesús resucitó, estos santos también resucitaron, y se convirtieron en testigos en Jerusalén de la vida que solo Jesús puede dar. Tabita, Hechos capítulo 9 versículos 36 al 43. Tabita, cuyo nombre griego era Dorcas, era una creyente que vivía en la ciudad costera de Jope. Su resurrección fue realizada por el apóstol Pedro. Dorcas era conocida por abundar en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 36. Cuando murió, los creyentes de Jope se llenaron de tristeza. Colocaron el cuerpo en un aposento alto y enviaron a buscar a Pedro, que estaba en la cercana ciudad de Lide. Versículos 37 y 38. Pedro vino de inmediato y se reunió con los discípulos en Jope, quienes le mostraron la ropa que Dorcas había hecho para las viudas allí. Versículo 39. Pedro los envió a todos fuera de la habitación y oró. Luego, volviéndose hacia la mujer muerta, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículos 40 y 41. Los creyentes llenos de gozo recibieron a su amigo resucitado y la noticia se difundió rápidamente por toda la ciudad. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Como resultado, versículo 42. Eutico, Hechos capítulo 20 versículos 7 al 12.
Eutico era un joven que vivió, y murió y volvió a vivir, en Troas. Fue levantado de entre los muertos por el apóstol Pablo. Los creyentes de Troas se reunieron en un aposento alto para escuchar hablar al apóstol. Como Paul se iba de la ciudad al día siguiente, habló hasta altas horas de la noche. Uno de los miembros de su audiencia era Eutico, que se sentó en una ventana y, lamentablemente, se quedó dormido. Eutico se deslizó por la ventana y cayó 3 pisos hasta su muerte. Versículo 9. Pablo bajó y se echó sobre él, y abrazándole, versículo 10. Eutico volvió a la vida, subió las escaleras y comió con los demás. Cuando finalmente terminó la reunión al amanecer, llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Versículo 12. Jesús, Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8. Por supuesto, cualquier lista de resurrecciones en la Biblia debe incluir la resurrección de Jesucristo. Su muerte y resurrección son el punto focal de las Escrituras, y los eventos más importantes en la historia del mundo. La resurrección de Jesús es diferente de las otras resurrecciones de la Biblia de una manera muy notable. La resurrección de Jesús es la primera resurrección permanente. Todas las otras resurrecciones en la Biblia fueron temporales, en el sentido de que los que resucitaron murieron de nuevo. Lázaro murió 2 veces, Jesús resucitó para no morir nunca más. De esta manera, Él es primicias de los que durmieron. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. La resurrección de Jesús nos justifica, Romanos capítulo 4 versículo 25, y asegura nuestra vida eterna. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14 versículo 19. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.